Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que iniciaron el fin de semana en medio de una certificación que estamos realizando sobre el autismo visto desde el paradigma de la neurodiversidad y sobre algunos temas sobre los cuales escribí el día de ayer. Y es sobre la pertinencia, sobre la necesidad de pasar de una concepción del paradigma del déficit en el autismo al paradigma de las características en el autismo. El modelo de la patología, el modelo médico, consagra un tipo de clasificación o de manera de ver el autismo que puebla los manuales diagnósticos como el DSM, como el CIE y como muchos textos amparados en el paradigma de la patología, donde lo que podemos ver cuando se habla del autismo es déficit en la comunicación, déficit en la interacción social, déficit en la imaginación, déficit en la teoría de la mente, etcétera, etcétera. Pues bien, este tipo de modelo alude a un déficit, a una deficiencia, a una falta, ¿respecto de qué? Respecto de un modelo arquetípico ligado al cerebro y mente neurotípica como modélico, como la norma y medida de lo que debería ser. En ese sentido, la persona autista se encuentra siempre en déficit permanente respecto de lo que debería ser. Pero si empezamos a ver desde el paradigma de la neurodiversidad que el autismo configura un neurodesarrollo atípico, entonces sus parámetros de desarrollo simplemente son diferentes, no deficitarios en relación, digamos, a lo neurotípico. Lo neurotípico es una forma de neurodesarrollo distinta, ¿no? En ningún momento debe ser la regla o patrón de lo que debería llegar a ser las personas en general. Entonces, si vemos el autismo como un neurodesarrollo atípico, no hablaremos evidentemente de déficits, sino de las características del autismo. ¿Y cómo debemos empezar a ver las características del autismo? Pues bien, tenemos dos teorías bastante importantes e interesantes, y hemos mencionado otras en otros videos, realizadas por investigadores, por pensadores autistas. Una es la teoría del monotropismo, que señala que la persona autista tiene una capacidad para hiperfocalizarse y que por esa capacidad para hiperfocalizarse, para centrar su atención en detalles, en la búsqueda de patrones, privilegia un solo canal de atención. Y por eso, cuando está privilegiando un solo canal de atención, se le hace muy difícil cambiar de canal. Esto explica la necesidad de predictibilidad, esto explica la necesidad de adscribirse a cosas ya conocidas, a rutinas y la capacidad para hacer bien una cosa al mismo tiempo. Tenemos también la teoría del dilema de la doble empatía, la cual señala que no es que la persona autista tenga un déficit en la teoría de la mente o tenga una empatía más baja, sino que tiene una empatía distinta. ¿Sí? Igual, existe una forma de hiperfocalizar el afecto o de compartir el afecto en el autismo a través de intereses profundos. Y a diferencia de los neurotípicos, las personas autistas no necesitan estar enganchados en una comunicación constante, sino en una comunicación en paralelo, donde la persona puede ir conectando dependiendo de las necesidades que vayan dándose de interacción y de intercambio. De la misma manera, eh, la comprensión de las pautas y de las normas sociales típicas a veces no están en la esfera de la atención de la persona autista. Porque imaginemos, si mi cerebro, si mi mente está mucho más preparada para hiperfocalizar y estoy concentrado, hiperconcentrado en los detalles de algo, el contexto, digamos, pierde relevancia y ni siquiera lo estoy procesando. Pero cuando la persona autista o cuando el otro entra en el hiperfoco del afecto de la persona autista, entonces podemos descubrir que
el cuidado, el altruismo, la compasión de la persona autista respecto del otro, se basa fundamentalmente en buscar soluciones a sus problemas, soluciones a sus dificultades, más que en un acompañamiento que podemos ver en los neurotípicos de expresar, digamos, afecto pretendiendo que se entiende cómo se siente la otra persona. No, las personas autistas tienden a buscar soluciones para las dificultades, para los problemas del otro. Teniendo esto en cuenta, podemos ver la comunicación autista bajo una serie de características, la interacción autista bajo una serie de características. Los intereses en los autistas no son restringidos, sino profundos y asociados a sus intereses. La teoría de la mente supone comprender y entender el funcionamiento de la otra persona en base al saber que podemos compartir, en base a aquello que podemos establecer como prioritario entre los dos. Es un tipo de negociación del afecto distinta, ni mejor ni peor. Evidentemente, cuando se suele hablar de esto, de que hay que ver al autismo respecto de las características, muchas personas empiezan a decir, ya ves, el paradigma de la neurodiversidad solamente quiere ver lo positivo. No, el paradigma de la neurodiversidad no viene a dar una visión positiva, digamos, del autismo. Viene a intentar dar una posición correcta respecto del autismo, saliéndonos del paradigma de la patología. Aquí nadie dice que si hablamos respecto de las características, no vamos a hablar de que en el autismo hay impedimentos o que hay dificultades en el interactuar con el mundo neurotípico o que, digamos, las personas autistas muchas veces se encuentran en situación de discapacidad. Hablando de características, lo único que hacemos es señalar que el modelo del funcionamiento mental y afectivo de los autistas tiene que ver con una serie de características que no son deficitarias comparadas con los neurotípicos. Ahora, evidentemente, como enseña el modelo social de la discapacidad, las características autistas generan una serie de impedimentos que se convierten a veces en discapacidades cuando el entorno no está adecuado. Y a veces podemos adecuar todo el entorno y seguir teniendo dificultades, como explica el modelo social relacional de la discapacidad. Entonces aquí la cuestión, al hablar de características autistas, no se trata de pintar el autismo de color de rosa, no se trata de decir de que no hay dificultades. Se trata de describir al autismo en términos de sus características y de su humanidad, de su forma humana de presentarse, de ser y de estar en el mundo. No definirlo como una visión deficitaria, dañada de lo que debería ser, según el modelo neurotípico o el modelo de la patología. Significa empezar a comprender y a reconocer el autismo desde sus características propias y entender las dificultades que se pueden dar dentro del autismo y en la interacción con el entorno como parte de la condición humana del autismo, parte del desarrollo propio de la persona autista. Eso significa pasar del modelo del déficit al modelo de la característica. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado y con ustedes será la próxima semana.